que aprender, hay mucho que conocer y sobre todo mucho que con identificando causas precisamente, ¿no? Creo que ha sido el mensaje que hasta este momento hemos podido sumar tanto del primer día como de esta primera conferencia de este segundo día, y en el que precisamente lo que vamos buscando es impulsar que se identifique y demás. Vamos con la siguiente conferencista. En un mundo en constante cambio, la equidad de género se convierte en un imperativo para construir un futuro más justo. Este 5, 6 y 7 de marzo, te invitamos a ser parte del Congreso Caminos de Equidad, Mujeres que dejan huella. Un espacio donde celebramos el liderazgo y la transformación social impulsada por mujeres. Cada historia y cada contribución cuentan en este camino hacia la igualdad. Únete a nosotros para inspirarte, aprender y actuar. Tu voz es fundamental en esta lucha. Ya estamos de vuelta. Precisamente la siguiente conferencista quiero extenderle un reconocimiento especial. Ella es de Bolivia, hace varios años que nos conocimos y que fue, les decía ayer, fueron varias mujeres las que nos decían, oye, organicen algo referente al Día de la Mujer. Bueno, Daphnis Guzmán tiene un reconocimiento especial y lo tengo que hacer público porque justamente ella fue quien impulsó que este Congreso Caminos de Equidad se realizara, que es la primera edición, y justo la parte de la planeación y cómo está la estructuración del mismo, gran parte ha sido idea de ella y lo ha desarrollado. Entonces, mi reconocimiento, Daphnis, por esto y por haberme incluso volteado a ver esta parte y más que volteado, que coincidamos en esta parte que en esto que todos hemos coincidido hasta ahora, ¿no? No es lo mismo igualdad que equidad, que es justamente algo de lo que buscábamos y mira que todo se nos está dando. La siguiente conferencista, pues bueno, ya se las adelanté, es Daphnis Eliana Guzmán, desde La Paz, Bolivia. Ella nos hablará sobre un segundo, con la conferencia Feminicidio en América Latina, Avances y Desafíos. Daphnis Guzmán es politóloga con experiencia en análisis social y político, especializada en marketing político, capacitada para comprender las dinámicas de la cultura y el tejido social, así como las prácticas simbólicas y comunicativas que influyen en la construcción de la realidad social. Es experta en el desarrollo de estrategias que forjan vínculos de fidelidad entre los candidatos y electores con un enfoque en el manejo de redes sociales. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Privada de Domingo Savio, con sede en La Paz, Bolivia. Es egresada de la carrera auxiliar de farmacia del Instituto GHS Pharma y fue auxiliar en docencia en la materia de historia de la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente en las áreas de cultura política y acción colectiva en ciencia política. Ha sido modelo plus size y bailarina de danza árabe, destacada por promover la inclusión y la diversidad en el ámbito artístico, activista comprometida con los derechos de la mujer y de los animales, y trabaja incansablemente para generar conciencia sobre las causas sociales. También es activista contra la gordofobia, abogando por la aceptación y el respeto hacia las demás formas corporales. Y por si fuera poco, fue candidata a concejal por la ciudad de La Paz, Bolivia, con el único partido UCS en la gestión 2020-2025, demostrando su compromiso con la participación política y la democracia municipal. Sin más, bienvenida, estimada Daphnis, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Daph? Daphnis, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias. Perfectamente te escucho, José, muchas gracias. No sé si me puedes escuchar o ver, Sí, tal vez, no sé. Ahora sí, las qué dos. gusto. Para mí, como siempre, es un honor estar en casa. Para mí, Clubas es mi casa. Muchas gracias y sobre Y todo bueno, a la gracias. distancia, un abrazo enorme. Un abrazo a las chicas también. Muchísimas gracias, Daphne. Bienvenida. Este tiempo es todo tuyo y ya tenemos lista la presentación. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre por qué el tema del feminicidio. ¿Cuál la importancia a nivel no solo jurídico, político y social,
sino también que es saber más adelante dentro de la propia ponencia la historia del desarrollo, de la tipificación, del tipo penal, como también de lo que representa el feminicidio como tal. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué desafíos y avances? ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo ha nacido? Vamos adelante. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué hablamos de que el feminicidio vendría a ser algo tan importante para nuestra sociedad y como un origen humilde? ¿Por qué lo digo humilde? Porque ha nacido desde la segunda ola del feminismo. ¿Oh? Sí, Diana Russell, que vendría a ser la representante en ese momento del término en inglés feminicide, si no me equivoco, aunque no se ve en la diapositiva, y resulta de que ella ha hablado eso por el apartheid para responder por los derechos. Al mismo tiempo, también hay que hablar del tema de que no ha sido la única mujeridad en nuestro heraldo público, porque en realidad es un término que, bueno, ya vamos a ver más adelante cuándo fue acuñado y por quién por primera vez, porque hay una, si no me equivoco, la señora Lagarde, no me acuerdo el nombre ahorita, María Lagarde, estoy mal, no sé si está en la segunda diapositiva, por favor, quien no solamente nos acuña dos términos importantes a nosotros. Ser Creo que estamos teniendo falla con la conexión, la Daphnis. sororidad como tal, es el concepto acuñado por ella, Sí, y al creo que mismo estamos. tiempo favorecen lastimosamente el Estado en ese momento. ¿Cómo podía castigarlos? ¿Cómo podía el Estado como tal decir, sabes, tú eres una homicida, tú tienes esto, has hecho este delito, si no está tipificado? Y vamos a entender más adelante, siguiente diapositiva, por favor, ¿cuándo ha empezado en realidad a aparecer este término? ¿Por qué lo tenemos el término como tal? Siguiente diapositiva, por favor. El término como tal viene acuñado, si no me equivoco, en 1801, en una novela, donde casualmente el que es toda la novela dice, o sea, él ha cometido ciertos crímenes y lo que ha pasado en 1827. Y ahí justamente aparece de nuevo el término, pero como les menciono, por otra, perdónenme por favor un momentito. Luego dando manera legal en la comunidad legal en realidad de los estados americanos, por así decirlo. ¿En qué sentido? En lo que vendría a ser tipo en Reino Unido, Estados Unidos. No se sabe precisamente dónde se acuñó el término, pero sí, ya lo tenían implícitamente, ya como feminicidio. Luego tenemos el 2017, el 2000, no, perdón, me estoy equivocando. Sí, el 2017 lo tenemos ya acuñado verdaderamente en México. ¿Gracias a qué? A lo que ha pasado lastimosamente, y eso vemos en un tipo de jurisprudencia
de lo que han hecho las mujeres, lo que ha pasado con el caso más emblemático, donde México perdió contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los feminicidios de Chihuahua, si no me equivoco, de las mujeres, del caso del algodonero, perdón, me estoy trabando. También tenemos que en 2009 ha habido recién la sentencia como tal en contra de México, y por ende, a partir de ahí, al tener ya una jurisprudencia, ya tenemos una base legal y normativa que va a dar forma y va a llegar al resto de Latinoamérica. También tenemos que hablar que en 2010, en realidad hasta el 2017, en el resto de países latinoamericanos, por ende Bolivia, ha comenzado no solamente a acuñarse el término de feminicidio, sino también a incorporarse en la comunidad como tal y a tomarlo en cuenta de que realmente era necesario buscar el tipo penal para la muerte o asesinato en condiciones de vulnerabilidad, de violencia física, porque se supone que cada constitución de los estados y el mayor bien que tienen los derechos humanos es la vida, y se ve mellada la misma. Entonces, va a dar la forma de cómo los procedimientos, los códigos penales latinoamericanos, poco a poco lo van a incluir y lo van a poder sancionar debidamente. Eso pasa hasta llegar a que en la mayoría de nuestros estados miembros de Latinoamérica tenemos la tipificación como tal de feminicidio, está incluido en los códigos penales, pero vemos que a pesar de que ha salido la normativa, lastimosamente vemos un aumento de qué, de feminicidios, de casos. Si bien hablamos de niñas también, obviamente, porque no dejan de ser mujeres, lastimosamente ellos tienen otra codificación y otra tipificación. ¿Cuál? Infanticidio, que no es lo mismo que el feminicidio como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Rod Perdón. No veo mi diapositiva, pero supongo que Listo, en este Daf. momento ya vi que les estaba ¿Estás en teoría del delito? Y la tipificación. Cada uno de ellos son características que, independientemente de que sean abogados o no, o sean del órgano judicial como no, puedan entender la comunidad como tal, la sociedad como tal. ¿Y qué dicen estos mismos? Estos tres tipos hablan de que justamente de cómo una acción u omisión puede llegar a tener una consecuencia. ¿En qué en este sentido? Justamente se ve la descripción abstracta de la conducta prohibitiva de la norma. También ese es el tipo. En la tipicidad hablamos de la adecuación del encaje de la subsunción. ¿Qué quiere decir subsunción? Que está inmerso en la norma, por si acaso, del actuar humano, que de manera voluntaria en el tipo penal se adecua al estilo del delito y por ende se tiene que sancionar. En la tipificación es ya la parte de la criminalización de una norma que ha sido cultural, pero ha tomado una forma ya que por medio de los legisladores ha entrado en los códigos y se habla de una ley, esta inclusión dentro de la ley penal de cada uno de nuestros estados. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a hablar de que hay un principio importante que está justamente ahí, que es nullum crimine, nullum pena sine lege. ¿Qué quiere decir? Que ninguna pena, puede ser condenado por no tener una tipificación, no tener un sustantivo penal, porque si bien hablamos del derecho como tal, tiene la parte sustantiva y la parte procedimental, y en la parte sustantiva es justamente donde marca qué se debe y qué no se debe hacer en acción u omisión. Es un principio básico, pero tenemos que hablar de que este impacto ha sido a nivel global, no solamente ha sido específico para el tema de Latinoamérica como tal o el resto de los países que engloban. Realmente ha sido triste y deprimente que ver que realmente en este 2023 aproximadamente 85,000 asesinatos intencionales hacia las mujeres. Realmente cuando vemos cifras se ven números fríos y nos olvidamos que son personas,
Siguiente diapositiva, por favor. Justamente lo que mencionaba. ¿Y qué vamos a amparar en esta ponencia? Los objetivos de el desarrollo jurídico, obviamente por ende México, porque nos ha dado la jurisprudencia en realidad al resto de América Latina. ¿Por qué Argentina? Por la polémica actual del presidente Milei, Javier Milei, que quiere quitar la tipificación del Código Penal del feminicidio, y vamos a entender por qué, y por qué no es correcto, a mi parecer, una perspectiva personal, de que no debería ser así. Obviamente el caso boliviano, y luego vamos a tratar de ahondar de manera general el resto de los países latinoamericanos, mencionando qué se puede prevenir, cómo se puede sancionar, de qué manera, o sugerencias también, en el procedimiento de la pena. Siguiente diapositiva, por favor. Hola, creo que no tengo señal, pero bueno. En fin, entonces, luego estamos, si no me equivoco, pasando al caso de México. Ah, no, todavía. Estamos en la radiografía del feminicidio en América Latina del 2022. Son datos específicos de la CEDAW, si no me equivoco, donde justamente el primer país que aquí abarca es Brasil, lastimosamente con 1.437 miércoles. Es durísimo. Si ustedes ven estas cifras, realmente uno dice, ¿qué pasó acá? México le sigue con 976, Bolivia está con 94. Lastimosamente hablamos de que eh, República Dominicana, con casi a nivel global, reportan 89,000 asesinatos. O sea, realmente son cifras alarmantes. Y realmente nuestro continente, feminicidios por cada 100,000 mujeres. ¿Ya? Realmente, ¿qué está pasando? O sea, se supone que tenemos una cultura machista, pero del por qué. Hay que entender el por qué. Y eso lo vamos a ver. O sea, si bien hablamos de una conducta que se tiene que regularizar, normar, y de alguna forma el Estado coadyuvar para que esto se mitigue. ¿Qué está pasando? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la legislación de México sobre el feminicidio como tal, a grandes rasgos, que está específicamente entre su penalización máxima, que son de 40 a 70 años de presidio, pero también está esto en el artículo 325 de su Código Penal Federal, donde ahí hablan de las alertas y protocolos específicos de género. Vuelvo a insistir, si bien han tenido ese caso tan emblemático que ha marcado la jurisprudencia, ha logrado hacer de que dentro de su connotación nacional pueda haber este cambio. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuál ha sido su boom? Que las mujeres tengan una vida libre sin violencia. Dentro de estos feminicidios en México, hay que hablar sobre la seguridad pública, el Observatorio Ciudadano en realidad del feminicidio, que se encarga de velar y ver, y por ejemplo, de entre enero y noviembre del 2024 se registraron 733 feminicidios. Ojo, que estamos hablando también de cifras de las mujeres o sea, de las familias en realidad que están haciendo el seguimiento debido al proceso. ¿Y qué pasa con las que no? Cada día uno prende en redes sociales, en la televisión local, siempre hay un caso específico y la mayoría son feminicidios. Justamente eso se habla en el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde las cifras podrían ser el doble. Y que también en los últimos 4 años son más de 15,000 mujeres que fueron asesinadas. Insisto, vuelvo a ver a los números fríos y uno se olvida que realmente detrás de esos números hay mujeres. Hay madres, hay hijas, hay hermanas, hay tías.
Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos de su caso emblemático, de la que ha habido la sentencia justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los feminicidios de Ciudad Juárez. Que esto ha pasado el 2009 en realidad, pero el 2001 pasó el caso y en los campos de Algodonero. Realmente la Corte ha declarado que el Estado mexicano tenía responsabilidad de las mujeres y esas jóvenes, y destacando que la violencia ha sido de género y ha habido falta de inacción efectiva de las autoridades. Realmente, o sea, en este caso, ¿qué ha fallado? El procedimiento, la forma en cómo han temado el proceso. Por eso es que a partir del 2009 ha habido la sentencia como tal. Ha tardado tanto tiempo, muchísimo tiempo, para tal vez las familias de estas jóvenes ver un lado y decir, se ha hecho justicia. Qué horror, qué calvario. Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos de su desarrollo jurídico. Brevemente, hablamos de que el acceso a la mujer vida libre antes de que haya la sentencia de la Corte. Pero ¿qué habla en este caso? Por ende, la definición como tal de feminicidio, que es una forma extrema de violencia contra las mujeres. La condición institucional habla de la coordinación diferenciada de los niveles de gobierno para la prevención y la sanción de este tipo penal. Los mecanismos de protección. Hablamos de los mecanismos como alerta de violencia de género como tal. Y la protección y garantizar su seguridad a las víctimas. Impacto. Ha sido crucial la visibilización de la violencia contra las mujeres en México, pero también ha dado un marco legal para proteger los mismos derechos. Pero claro, todos tenemos una norma hermosa, lírica, pero la práctica, ahí está la cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar en realidad de su... Bueno, ya hemos hablado, hablamos en este caso del artículo 148 bis, que vuelvo a recalcar sobre la definición como tal de feminicidio, pero también hablamos del impacto legal, que ha aumentado la visibilidad del problema, sí, efectivamente, y ha permitido la mejor en la sanción. Efectiva, no sé, pero sí ha habido el tema de la sanción. Protección a las víctimas, el fortalecimiento de los mecanismos de protección, como órdenes de alertas de género que garanticen. Y la influencia nacional se ha visto que a nivel nacional en toda la armonización en las leyes en contra de los feminicidios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos a un campo un poco más laxo para mi persona. Si hablamos de la legislación boliviana, hablamos de la ley 348. No sabemos cómo ha iniciado, cómo se ha impuesto, o sea, ha nacido nuestra ley. Nuestra ley en realidad ha sido nacida en 2013 porque ha conmocionado el caso de doña Vicencia Paza, una concejala del MAS de Ancoraimes, que ha aparecido muerta en la sequía de un río. La coyuntura social de que la señora Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, haya estado como presidenta de ONU Mujeres. Fuera de la presión, ha habido también esa época el tema de que ya ha habido paridad y alternancia dentro del Parlamento boliviano. Entonces, era una necesidad en esa coyuntura que nazca esta ley. ¿Para qué? Como bien lo dicen en la ley mexicana, una vida libre de violencia hacia las mujeres. Nosotros tenemos la pena máxima, que son 30 años, sin derecho a indulto, y sentencia ejecutoriada, valga la aclaración. Porque si no está ejecutoriada la sentencia, puede ser impugnada por el mismo imputado.
Entonces, hablamos de una ley que en el momento actual de la coyuntura de 2024 es controversial, pero lo voy a describir más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Y a partir de 2013 entra la tipificación penal en esa ley también. Aquí hablamos de que en Bolivia se reconoce el delito a partir del 2013, justamente. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que antes de la ley 348 no se reconocía esa tipificación, no se reconocía ese actuar como tal y no tenía el mismo enfoque para ser castigado o ser sometido a la justicia boliviana. Es más, lo malo, tal vez, que desde la creación de esa ley, es que en vez de que se aminoren los casos de feminicidio, han ido en aumento. Y eso es lo triste y catastrófico. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente hablamos de que en esta ley, en su artículo 7, toma en realidad 13 tipos de violencia. La violencia física, que es la que causa lesiones corporales. La violencia feminicida es la violencia psicológica, que son las acciones que desvalorizan, que le quitan el control a la mujer. ¿Cómo se evalúa la violencia psicológica? Entran aquí justamente los peritos psicólogos y bueno, iba a decirlo más adelante, pero es claro reconocer de que si bien el Ministerio Público en Bolivia tiene sus respectivos peritos, ellos tienen carga procesal. Y para la valoración, carga procesal, y ahí se ve un error que en el debido proceso, ¿cómo es posible que si el señor fiscal diga 2 o 3 meses de una investigación de un posible delito o de un delito ya hecho, porque todavía está en acusación, no está en imputación, tenga que venir la señora perito y decir a la víctima, ¿sabes qué? Tengo que atenderte en octubre. Pongo puntos suspensivos en este punto de la violencia psicológica, de violencias. Tenemos la mediática que se da por los medios de comunicación y tenemos el tema de la violencia económica, porque lastimosamente no tiene los medios para sustentar su economía o no tiene un trabajo fijo y a veces los medios de producción de la persona, de la mujer, los tiene el varón o el hecho de que no le, o sea, es imposible. Y así son 13 puntos. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eh, luego de hablar de los 13 tipos de violencia que tenemos, física, económica, eh, incluso de la agresión sexual, incluso el tema de que podamos definir, como les mencionaba, económica, laboral, sobre la discriminación y lo que le humillan a las mujeres, tipo acoso sexual en los trabajos, el sistema educativo, la agresión psicológica y sexual y la violencia política, que son las que afectan a las mujeres en el ejercicio de sus cargos públicos. En la siguiente diapositiva, una busca que haya equidad en la justicia, ¿no? No podemos decir que hay igualdad, buscamos equidad, porque si bien hablamos de igualdad, nunca vamos a ser iguales, desde el concepto biológico. A paralelo a ello, de la 348, tenemos las 3 normativas que colaboran, coadyuvan, como la ley número 164, la ley 1173 y la 1153, que las mismas establecen políticas con el Estado para la violencia contra la familia o violencia doméstica, que justamente están realizados siempre con el cónyuge, el conviviente, el esposo. A veces puede ser el hermano, el padre, pero generalmente es con el cónyuge. Tenemos la ley 1173 que justamente abrevia este tipo de procesos penales y los fortalece en la lucha integral contra la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres, como también la 1153,
que considera que Bolivia tiene un marco legal amplio para proteger a las víctimas de violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que ver acá que, como les mencionaba, que desde la promulgación de la ley 348 del 2013, más altos y elevados de justamente de los casos de feminiciamiento. ¿Por qué? Justamente, si bien se ha visto la tipificación de qué es cada uno de los tipos de violencia, también se ha visto que de esa manera ha visto los mecanismos para evadir. Justamente la Fiscalía General del Estado ha hecho, colabora con este tipo de cosas y trata de que bajen estas cifras, pero es imposible, porque también sabemos de que si bien hay hartos fiscales, hay hartos peritos, faltan y tienen carga procesal. Y también vemos de que se observa un crecimiento abrupto, pero así tremendo, caso 74. O sea, realmente es complejo, es deprimente en realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora del caso argentino, de la tipicidad y el feminicidio en sus motivaciones. Si bien Argentina incorporó la figura del feminicidio en su Código Penal el 2012, a través de la ley 26791, modificada en su artículo 80, en su Código Penal, se habla de que las motivaciones y consideraciones incluyen que las víctimas mantengan o que hayan mantenido una relación con el autor del crimen sean cometido por un odio a la identidad de género y su orientación sexual de la víctima. Entonces, vemos de nuevo en desmedro o en aumento en realidad la violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos también que dentro de esas cifras del 2022 al 2024, no sé si se puede ver bien el cuadro, pero se ve qué tipos de violencia, cómo se han dado, de qué manera se han dado. Por ejemplo, si ha habido acuchillamiento, ha habido con o, armas cortopunzantes, etcétera. Se ve cuál ha sido y de cuántos casos se han registrado específicamente. Si bien en 2002 hubo alrededor de 252 feminicidios, mientras que en 2023 283, y en 2024 se contabilizaron 2.212, pero se ve una tendencia de que entre que sube y baja, pero más tiende a subir, y que ha habido también un descuido en este último tiempo de tal vez de que el procedimiento judicial acuda o de alguna manera proteja con este tema de los feminicidios. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí viene el caso de lo que se mencionaba, que justamente Javier Milei propuso de que realización de lo que vendría a ser el, el, la, el delito de feminicidio por buscar una igualdad de género y respecto de que supuestamente las mujeres se basan de ello para sacar ciertos beneficios, cuando realmente vemos que seguimos siendo una población vulnerable dentro de la sociedad. Y día que pasa, no importa el país en el que estemos, voy a hablar solo específicamente de América Latina, ocurren feminicidios. Puede ser ya sea en niñas, yo sé que no aplica nuestra tipificación, pero ocurre. Adolescentes, señoritas, y hay un promedio incluso en el que se desarrolla. Y hay que ser consciente de que por qué, si el papá Estado está para proteger a los conciudadanos, al ser no electo presidente del Estado, ¿por qué va a quitar una tipificación que tiene un justificativo legal inmerso en su sociedad? No puede dejar desprovistas a las mujeres víctimas.
Porque vamos a hablar específicamente de algo que no pude poner en las diapositivas, de una escalada de violencia. Hay barómetros que miden la violencia y no viene por la física. Antes de llegar a la física viene por la psicológica. Antes de llegar por la psicológica viene por la económica. Esas tres están ligadas como una cadena. El hecho de que haya control, de que te digan, ay mi amor, avísame dónde estás, qué estás haciendo, tu ubicación, no es que quiera mencionar algo tóxico, pero sí. Y a partir de esos detalles empieza, y empieza, y empiezan a controlar, y ya empiezan a aislarlas. Y luego hacen algo que no les gusta y las llegan a amedrentar físicamente. Y luego de amedrentarlas físicamente, ¿a qué llega? Y eso no se está percibiendo. Si bien tenemos ideologías de Estado, izquierda, derecha, populista, lo que ustedes quieran, centro, derecha, centro, izquierda, lo que gusten, ello no tendría que implicar en políticas de Estado como tal. Una cosa es del gobierno, otra es de Estado. Y eso podría ser más que todo no de Estado, es de gobierno. Y cómo una política de gobierno tendría que afectar a una de Estado. No tendría por qué afectar en la gestión pública del Estado. Más al contrario, sí, exacto, no se ven tampoco políticas públicas que realmente, las típicas de siempre, promover cursos y cosas, es lo típico. ¿Ha dado resultado? Siguiente diapositiva, por favor. Realmente hay que cuestionarnos de los números, las cifras siguen siendo altas y son álgidas y realmente es deprimente. 89,000 mujeres, 48,000, o sea, seguimos viendo que en estados como República Dominicana, El Salvador, Uruguay, se ve eso. O sea, no estoy mencionando ahorita con los tres porque no estaba en boga o en polémica, pero realmente es alarmante ver los números a nivel ya macro. Vemos de que es con mucha frecuencia en República Dominicana, en El Salvador. Realmente cada año, cada gestión va en aumento. Siguiente diapositiva, por favor. Más del 70%. Igual, acá hablamos de que desde el 2024, en un total de 2.128 feminicidios en 16 países latinoamericanos. ¡Wow! Esto equivale a menos del 12 feminicidios por día por la región. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ocurre un feminicidio cada 2 horas. Realmente siguen asustándome las cifras. Sigo creyendo más bien, y esto consolida, de que nuestras legislaciones no pueden eliminar el tipo penal del feminicidio, porque realmente no hay una verdadera coordinación y lucha contra la misma al momento de efectivizar en el procedimiento como tal. Si bien tenemos en Bolivia, perdón que lo mencioné recién, es juzgados especializados, y perdón que mencioné este en particular, que vienen como juzgado anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer cuarto de la ciudad del Alto. Si bien tenemos en Bolivia ese tipo de juzgados especializados que ven temas de delitos específicos contra la violencia hacia las mujeres y por ende feminicidios, vemos que tardan cada proceso 2 años, 3 años, dependiendo. No hay celeridad en el proceso. La víctima en el interín que aparece en las etapas de la investigación, etapa del juicio, puede irse desgastando y decir, ya no, voy a desistir, voy a llegar a un acuerdo. Y realmente hay que ver cuántos casos llegan al final y realmente puedan ver una final a la luz de su túnel y decir, sí, he hecho justicia, o sea, he tenido justicia, la familia de los dolientes. Realmente son pocos, son muy, muy pocos casos que realmente dentro de nuestra justicia ordinaria pueden decir se ha hecho justicia. Yo sé que en los tribunales, respectivamente cada 3 meses o cada 2 meses, les piden como un itinerario, como
como una lista, una nómina de ver cuántos procesos tienen de infanticidios, parricidios, homicidios, asesinatos, feminicidios, y cuántos de esos casos han llegado a culminar y a tener una sentencia ejecutoriada y cuáles no. Es bueno que haya ese tipo de control dentro de del órgano judicial. Efectivamente tratan de efectivizar, pero ¿dónde está la falla? En los señores, en los tribunales, en el Ministerio Público, en la policía que investiga los casos, que dilatan ahí el proceso, que cuando tendría que ser breve, corto y preciso, cuando a la víctima se le revictimiza más de 7, 8 veces, cuando los funcionarios públicos no le creen a la víctima que, ay, te ha pegado, anda, volvé. O sea, ¿dónde está también la empatía? Por eso vamos a ver más adelante, perdón, siguiente diapositiva, cómo también los funcionarios públicos, y no solo la sociedad como tal, tiene que tener ciertos cursos de prevención. Y ahí van a los desafíos de la lucha contra este delito. ¿Qué vamos a hablar en la implementación de las leyes? Si bien nuestras normas se ven bonitas, se ven líricas como tal, en su aplicabilidad varía. Y también se ve el lado opuesto. Por eso les digo que la ley 348 en Bolivia, perdón, es controversial en este preciso momento, porque se ha visto casos de varones, cuando estamos hablando de equidad, donde se han visto privados de su libertad a una sola denuncia, sin probar previamente, bien, certeramente, que ellos eran autores del delito de violación, generalmente es ese. Entonces, por eso la sociedad está dividida. Y entonces tenemos que analizar y ver dónde está el quiebre, dónde se tergiversa la norma, el procedimiento, dónde se pierde el fin de esa ley. Aquí vemos igual la desaparición del conteo de víctimas. ¿Cuántas víctimas realmente hacen sus denuncias y de manera efectiva siguen su proceso? Van avanzando paulatinamente, como les mencionaba anteriormente. Realmente, ¿cuántas llegan a tener justicia como tal? Los patrones culturales machistas. Independientemente, sabemos, toda América Latina tiene una connotación machista. Tenemos la cultura machista. Las mujeres tenemos connotación machista. Ayer lo mencionaba la licenciada Yanela Quisbert en su ponencia, por cierto, muy buena. Lo poco que puedo escuchar. Me encantó lo que dijo. Hay mujeres que tienen la cultura machista. Pero independientemente de que tengan que activizar realmente la lucha contra el feminicidio. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos cambiar usos y costumbres o el pensamiento crítico. Tenemos que hablar también acá de la impunidad, lo que hablábamos anteriormente. Antes no podíamos hablar si dentro de la norma y tipificación penal no existía este delito. Si bien ha tardado, si bien dicen, no es una corriente de la cultura woke, no es de la cultura woke. Ya lo hemos visto pasar por la segunda ola del feminismo. Ha llegado a manos de Diana Russell por el tema de que es una necesidad social determinar esta tipificación del delito y ponerla como es, que representa la esencia de el maltrato físico y el coartar la vida a una persona. Entonces no es la cultura woke, no es la ola, no es la feminista,
estado. No se olviden que en mayoría de los estados, hombres y mujeres, ya estamos casi, al menos hablo por el estado boliviano, estamos por eso, porque hemos tenido la paridad y alternancia, porque ya estamos casi igual en cuestión de población. No se olviden de ese gran detalle. Si bien sabemos que nuestros usos y costumbres nos dan el derecho consuetudinario y que también se los respeta, obviamente, pero se puede cambiar paulatinamente el chip de nuestros abuelos, padres o hasta esposos que tal vez tienen una visión más tradicionalista. Efectivamente, falta de recursos. Como les mencionaba del aperito, te voy a atender en octubre. O sea, si hubieran, deben haber más profesionales capaces, pero si no se crean los ítems necesarios, ¿por qué van a tener carga procesal? No sabemos cuánta carga procesal tiene esa licenciada para que le diga a la víctima, volvé en octubre, cuando es un proceso de enero. Efectivamente, a todas las instituciones, Ministerio Público, órganos judiciales, cada uno de los tribunales, les falta recursos. Y ojo, valgo aclarar aquí en Bolivia, los mismos miembros del tribunal lo van gestionando. Eso hay que aplaudir también. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir? Que la víctima no vaya a gastar, o porque no haya pagado algo, no se lo van a hacer. O el tema de Argentina, Bolivia y demás. ¿Qué desafíos más existen aparte de haberlo visto? Vemos la creación de instituciones, vemos que tenemos una tipificación legal que coadyuva de alguna manera a sancionar de manera efectiva, por así decir, contra la violencia hacia la mujer, órganos o leyes de protección integral hacia las familias, de datos, efectivamente, que ayudan en datos estadísticos, son fríos, pero están las campañas de concientización social, obviamente se han dado en colegios, en universidades, se da en plazas públicas, se da en todo, pero también prudente reforzar a los mismos funcionarios. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de mencionar, usos y costumbres. O que algunos digan, ah, no, han dado con ropa corta. Pero vos le has provocado en su ignorancia. Dice, yo quiero ser víctima. No dice, no lo menciona, no aparece. Problemas que van en ascendencia, que llega a la desgracia. Y luego ella, ¿cómo lidia con eso? Tenemos también un mecanismo que haga seguimiento a las víctimas después del hecho. No solamente es que vaya donde el perito, sí, vea que hay trastornos y luego del proceso judicial, digamos que ya llegó y lo metió adentro, en el caso boliviano, digamos, no sé, 15 años. ¿Y cómo ella va a seguir el resto de su vida? De aquí a 5, 10, 15, 20 años. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por Sí, favor. ya hemos pasado, DAF, a políticas públicas para combatir el feminicidio. ¿Me escuchas? Bueno, seguimos con la recopilación de datos. Lastimosamente, no tenemos tampoco una base tan tangible del mismo. Vemos tortas, vemos números, vemos lo que se avanza cada bimestre, cada trimestre, cada año, pero vemos realmente que ha habido de manera efectiva, ha sido efectivizado, se ha visto la forma en cómo ha avanzado las cosas.
realmente hemos podido percibir y ver de que han cambiado el bono mínimo tal. Se ha visto de que las... Ahora ven, perfecto. Dentro de las políticas públicas, ¿cómo vamos a combatir el feminicidio? ¿Qué van a ser nuestros mecanismos? Si bien ya sabemos la prevención, ¿y cómo vamos a prevenir? Conciencialización social, vamos a hacer ese curso perfecto. Pero ¿será que realmente la sociedad está comprendiendo, está analizando, es coherente con el tema de sus acciones y decir, sí, yo soy consciente de eso, ¿ya? Cuando hablamos del consentimiento, y no solamente se lo ve en derecho civil, y en el momento de decir, sí, yo me quiero casar con fulano de tal, o no me quiero casar con fulano de tal, o me voy a divorciar con fulano de tal, se ve el consentimiento en todo. En el hecho de que la mujer quiera o no quiera, incluso tener una cita con un muchacho. Se ve hasta en esos detalles. Y que también podamos percibir que los varones puedan entender y aceptar de que la muchacha ya y tengo que respetar su opinión, cambio y entra en esto, también entra la sanción. Ya hemos visto la sanción en nuestras normas. Tenemos leyes interesantes, acordes a nuestra coyuntura social de cada estado, y hemos visto ya lo de la educación. Estos tres principios podrían ser la clave para poder mitigar, aminorar el delito del feminicidio como tal y evitar de que la mujer siga viviendo en violencia y que realmente haya muchos menos casos de los que ya existen. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar en ella sobre los elementos de políticas públicas efectivas, lo que mencionaba, fuera de la educación, programas educativos, la sensibilización de los casos como tal, el tema de no promover, más bien mostrar las características del machismo y promover relaciones más equitativas. No me gusta igualitarias, equitativas. Hablamos de la educación, independientemente del grado académico que uno tenga, uno tiene que aprender a tener una perspectiva de género. ¿Cómo? ¿En qué niveles? Si bien sí, hay que reforzar en los colegios, desde primaria, lo de por qué es violencia. Un primito comentaba que habían hecho una mesa con la profesora, donde hablaba de que su papá le había amenazado a su mamá con un cuchillo. Y los niños hablaban de manera abierta. Entiendo que los profesores tienen que ver, analizar estas cosas. Y los profesores también son el medio que puede hacer llegar qué es violencia y qué no. Y enseñar a los niños realmente a saber diferenciar ciertas actitudes que aunque vean en sus progenitores. Vemos la sanción, lo que hemos visto en el tema del sistema de justicia para garantizar la investigación del enjuiciamiento como tal, lo que mencionaba hace rato, que sea efectiva en los feminicidios. Vemos también la protección de proporcionar y ser los inicios de apoyo hacia las mujeres en situación de riesgo. Claro, si viene una señorita, dice, me ha violado, ¿cómo le va a decir, la has provocado cuando ha ido a denunciar al policía? Y la señorita está ahí. Es imposible. Tenemos que ver ahí desde el grado de la empatía. Tenemos que crear empatía en la sociedad y sobre todo en estos casos vulnerables. Se tiene que ver la coordinación institucional y establecer mecanismos de coordinación diferentes, institucionales, que interactúen entre las instituciones del Estado, que puedan de manera integral y efectiva contra el feminicidio. Siguiente diapositiva, por favor, donde vamos a hablar un poco de las recomendaciones para combatir el feminicidio. Y es crucial actuar con la urgencia, con la celeridad que tienen las leyes, aumentar la concienciación
y la prevención, pero también debemos priorizar la protección de las mujeres y de las niñas, abordando también las raíces profundas de la violencia que son dentro de las familias, que es el núcleo de nuestra sociedad. ¿Y cuál es el primer paso? Y animar cuando vemos un caso de violencia, que hable, que denuncie y que no se quede callada o que diga tengo miedo o tenga miedo a que al estigma social, sobre todo, más que el familiar. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de las recomendaciones clave, lo que mencionaba, actuar con urgencia, con serenidad. No decir, vuelve mañana, de aquí a un mes, no, de aquí a 8 meses. No, no darle importancia a lo que le ha acontecido. El fortalecimiento de las leyes, ¿en qué sentido? Si bien están bien, en el momento del procedimiento y la interacción objetiva y positiva entre estas instituciones que se encargan de cautelar los derechos de este grupo vulnerable que son las mujeres. El aumento de la conciencialización social, si bien ya hay hartos cursos, ya se ve todo tipo de radio, redes sociales, no sé, prensa escrita y demás, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Dar clases? Sí, hay seminarios, hay talleres, independientemente de los gestores públicos toman estos cursos también, pero ¿es efectivo? Garantizar la protección, ¿cómo vamos a garantizar? Es papá Estado el que se encarga de hacerlo a partir de la gestión pública, a través de que hayan más que puedan de alguna forma efectivizar y sacar más resultados de casos que no solamente quedan, ay, sí, ha denunciado y luego ha llegado al consentimiento. Y como dice el mal dicho, es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen juicio. Y que no se quede en el camino. Y que realmente la víctima sienta que ha visto su justicia. Y como siempre, promover la equidad de género. Como lo dice el curso, como iguales, y voy a parar. ¿Qué es? Por algo hay la distinción a la norma. Y se ve que la equidad realmente es igual para todos. Ni uno es por encima del otro. Todos somos iguales en la norma. Por eso se busca la equidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto en realidad es para cerrar. Voy a mencionar a Margaret Atwood, para mí una autora muy importante para mí. Es la escritora de El cuento de la criada, una distopía donde muestra a la ciudad de Gilead, no voy a spoiler, por cierto, donde habla de que ha habido una corriente donde a las mujeres se las ha sometido, han sacado a todas las mujeres de sus trabajos profesionistas, les han quitado el dinero, las han sometido a ser criadas, tías, esposas. Y lastimosamente se ve, sugiero la serie, para que vean cómo la violencia machista, heteropatriarcal, opresora, se la ve en Gilead. ¿Y qué hablaban en perspectiva política? Que las distopías a veces se vuelven realidad. Margaret Atwood hizo esta serie en los 80, viendo la coyuntura de lo que ocurría en los países arábicos. ¿Y cómo que? Irak nos ha sorprendido, quitando la normativa del casamiento con el consentimiento, bajándolo a los 9 años, cuando antes era los 18. Y aún así, siendo 18, tampoco están completamente desarrolladas, no solamente, pero no a nivel psicológico. Y hay una frase que rescato que justamente está en el cuento de la criada,
que creo yo que va con el tema de la violencia, que desencadena en feminicidio, que los hombres tienen miedo de las mujeres a que se ríen de ellos, pero las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinen. Les invito a ver la serie también. Eso termino. Les agradezco a todos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, estoy presta a responder. José, ¿estás por ahí, amigo? José. Sí, acá estoy. ¿Me escuchas, Daphnis? Bueno, Daphnis, ¿me escuchas? Ya estamos de vuelta. Sí, Justamente, perfectamente. muy Ahora bien. sí prendo mi cámara. Una disculpa, justo me estaba lavando las manos, entonces no estaba, bueno, no podía encender la cámara. No sé qué te pareció. Le di otro enfoque. Oye, pues ha sido bastante interesante justo el cómo lo analizas, porque, bien, Di por otro una parte, enfoque, muy diferente. sí, justo, o sea, por otra parte, lo hemos visto como lo que decíamos en el día uno, ¿no? Ay, es que la mujer, la violencia y esto, y no lo demerito, y ni mucho menos lo denigro, pero justo creo que ustedes como mujeres y abanderando las diferentes causas, ya han puesto un stop, ya han puesto un alto, y han dicho, o sea, sí hemos pasado por eso, sí han pasado por eso nuestras ancestras, pero ahora nos toca voltear la cara y ver para preparar el futuro para las que vienen atrás de nosotras. Entonces, justamente esto es algo que me agrada, solamente es la visibilidad de lo que aconteció, sino de lo que Exacto. viene y las medidas que se están tomando para un mejor mañana de niñas, de adolescentes, de jovencitas, de mujeres, y que se puedan, tengan esta adaptabilidad social, sobre todo, ¿no? Tenemos una demora con el audio. Te escuchamos. Te Bolivia, escuché lo de justo. la adaptabilidad social. Hasta ahí llegué. Sí, les digo, tenemos eh, con Bolivia tenemos un tema ahí de conexión. ¿Me escuchas, Daunis? Sí, perfectamente. Ok, entonces justamente, ¿cuáles tú crees que son estos estas causas que buscan o que están encaminando las mujeres para las generaciones que vienen atrás? El tema de que, mira, cuando hablamos de las olas del feminismo, nosotras gozamos en este preciso momento los beneficios que ellas han luchado, las sufragistas, las que han luchado por los eh, beneficios al momento del trabajo, las que han permitido el derecho a la educación, hay modernas también como Malala Yousafzai en el mundo arábico. Tenemos personajes y mujeres que han sido punta de lanza al momento de querer precautelar nuestros derechos. Por eso nosotros podremos heredar, nosotras podemos ir a la universidad, ser profesionistas, ejercer nuestras profesiones y no solamente cumplir el rol, entre comillas, que se supone estamos destinadas a hacer. Que se ve eso justamente en lo que del cuento de la criada, lo vuelvo a mencionar. Si no fueran este tipo de mujeres que de alguna forma revolucionan para que podamos tener esa equidad, y más adelante en el debate vamos a mencionar algo de ello justamente,
a un personaje que me causó conmoción de cómo ella está en este cargo por ocupar una gobernadora del Vaticano. No voy a decir nada más para que se queden para la mesa de debate. Es importante porque no sabemos qué les va a atacar a nuestras hijas, nietas, bisnietas, tataranietas. No sabemos qué derechos en este preciso momento los tenemos y más adelante se los pueden coartar, como lo que mencionaba de Irak o lo que pasaba en Afganistán. Las mujeres en los 70 tenían libertades completas, llanas, tenían libertad de ir a la educación, salir, bailar, estar con vestidos cortos, no necesariamente con el hijab, pero ahora no. Ha entrado un partido ultraconservador, fundamentalista del tema musulmán, donde les cohíbe y coarta derechos. No a nivel de lo religioso, sino del tema de poder estudiar, derecho a la salud, derecho al trabajo. Entonces, como dicen, nosotras tenemos la batuta de poder cuidar, precautelar y ser previsoras para que más adelante, si ven hacer marchas, bloqueos, es una forma de protesta, sí, pero como dicen, parafraseando igual, las feministas de antes eran más locas que las de ahora, se quejan de lo que se pinta, de lo que se rompe el heraldo público, sí, es la plata del pueblo, has lastimado un monumento, has hecho, pero las de antes quemaban, eran más locas, pero si no eran así de radicales, no conseguían los derechos que en este momento nosotros gozamos. Exacto. Oye, Daphnis, y tenemos que agradecer. Justamente con este Edurne Ochoa atrás de cámaras estábamos hablando de este tema, ¿no? En el que hace algunos meses una mujer alrededor de los 40 años me decía, pero ¿qué ganan con quemar autobuses, con pintar, con cerrar avenidas principales, con todos los actos de movilización que se hace? Le dije, yo creo que hay que entenderlos y hay que ponernos en sus zapatos, hay que ser empáticos, porque si el día de mañana a ti o a tu hijo o a tu hija les pasara algo y no nos hicieran caso, créeme que yo creo que en la cabeza tendríamos la quema de autobuses, la toma de instalaciones, cerrar calles, cerrar avenidas principales, para buscar que las autoridades hagan su trabajo, para buscar que las autoridades volten a vernos. Y justamente se quedó pensando y me dice, es que yo no lo había visto de esa forma. Le dije, es que no hay, yo lo entiendo que no lo has visto de esa forma, porque no te ha pasado afortunadamente, pero a quienes les ha pasado, ha sido la única manera en la que las autoridades volteen a verlas, o volteen a verlos. Y me decía, ¿y tú sí quemarías caminos? Claro, con tal de que nos hicieran caso, y siempre que sea una causa justificable, entrecomillado, haríamos todo lo que esté dentro de nuestras manos, y sería quemar, pintar, como bien lo dices, todo lo que esté al alcance, ¿no? De la sociedad. Afganistán, José, que al mismo tiempo han salido las mujeres en burka a luchar por sus derechos al trabajo, a la salud y a la educación. Eran un grupo de, podrías decir, Dios cosas por lo que estaban cubiertas las mujeres, y solo con pancartas porque no podían ni gritar. Es paradójico que en pleno siglo XXI un país cuarte los derechos, y no estoy mencionando lo que pasa en el Congo porque también es trágico, independientemente de que tengamos cultura o no global. Realmente el tema de la mutilación femenina, el tema de la vejación de mujeres y luego quemadas, o sea, perdón, sigo hablando de cifras, números fríos, pero no nos olvidemos que están vivas. Así es. Pues, Daphnis, realmente es catastrófico ver que si bien nosotros... Dale. Sí, quiero agradecerte tu tiempo. Sí, dale, José. Porque justamente, ahorita les voy a decir por qué cortar, Daphnis.
Quiero entregar este reconocimiento a nombre de Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación a la licenciada Daphnis Guzmán, tras haber participado en calidad de conferencista en este congreso Caminos de Equidad, Mujeres que Dejan Huella, realizado mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente en la Ciudad de México, México, a 6 de marzo del 2025. Lo firma, por un lado, Rubén Huerta, cofundador de Hagamos Comunicación, y por el otro, tu servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. Te lo hacemos llegar más tarde, pero vamos a una pequeña pausa porque Daphne se queda justo en una mesa, en la primera mesa de debate que vamos, o mesa de opinión, más que de debate es de opinión, que vamos a tener justamente durante este evento. No te vayas, Daphne. No le cambien, vamos a dar una pausa y ya regresamos justo con esta mesa de opinión. Es una mesa de opinión que hemos preparado y que justamente más que debatir es aportar, que es lo que hemos buscado. La mesa de opinión se llama El papel de la mujer en la transformación social y política. Así que unos segunditos y ya estamos de vuelta con ustedes.